La primera vez que oí La Pampilla, pensé que era el nombre cariñoso de un parque, hasta que alguien me soltó, riéndose con desprecio. Es la fiesta más idiota de Chile. Una semana viviendo en un potrero, comiendo grasa, respirando humo, bailando como si mañana no existiera. La celebran solo los tontos, o los que ya se rindieron. Y yo, claro, hice lo que hace cualquier persona sensata cuando le prometen un espectáculo así. Fui a mirar, con la misma curiosidad con la que uno se asoma a un choque en la carretera. Llegué de noche. El campo era una ciudad improvisada que olía a carbón húmedo, cerveza derramada y carne pegada a la parrilla. El suelo estaba tibio por miles de pisadas, como si la tierra respirara cansada. A lo lejos, el brillo de las luces parecía inocente, pero cuando te acercabas, descubrías el verdadero paisaje. Bolsas volando como medusas, música chocándose en el aire desde distintos parlantes, y gente que se reía fuerte, demasiado fuerte, como si el volumen pudiera tapar la realidad. Vi a un tipo dormido abrazando una bolsa de pan, como un tesoro. Vi a una señora bailando sola, sin música, con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Y vi algo que todavía me da un poco de asco recordar. Un niño jugando cerca de una parrilla, mientras la grasa chisporroteaba y caía al suelo, formando charcos brillantes. Nadie parecía alarmado. Nadie parecía sorprendido. Era normal. Ahí entendí el truco. Esa noche, La Pampilla no intentaba ser elegante, no intentaba gustarte, no pedía permiso. Te decía, esto es lo que somos cuando nadie nos mira. Y esa frase, aunque no la escuché en voz alta, me dio una satisfacción rara. Una de esas que te hacen pensar, ok, esto era lo que buscaba, el título no me mintió. Pero también me dejó una pregunta clavada como espina. Si esto es tan idiota, ¿por qué hay tantos aquí, felices, viviendo en el barro y el humo como si fuese el lugar más importante del planeta? Mi nombre es Mateo. Y esa noche yo no estaba ahí por deporte. Tenía un reloj encima. 2 días antes, en Santiago, un productor de un canal me había dejado un mensaje con tono de ultimátum. Necesito un guión para un video largo, algo que la gente escuche hasta el final. La Pampilla, Coquimbo. Pero no quiero postal turística, quiero conflicto, quiero un héroe, quiero un villano, quiero verdad, aunque duela. Y luego, la parte que me apretó la garganta. Tienes 72 horas, Mateo. Si no, se lo damos a otro. Ese otro tenía nombre y apellido, y yo lo odiaba con una calma muy chilena. Sebastián Rivas, mi competidor, mi espejo sucio. Sebastián era todo lo que yo no era. Donde yo dudaba, él afirmaba. Donde yo buscaba matices, él golpeaba con titulares. Tenía sonrisa de anuncio, dron propio y una habilidad casi sobrenatural para convertir cualquier cosa en imperdible. Para él, La Pampilla era una joya nacional. Para mí, hasta ese momento, era un experimento social con olor a parrilla quemada. Y aquí viene el primer giro. Yo no quería hacer ese video, no porque me diera pereza, no por arrogancia, porque La Pampilla me tocaba una parte incómoda. Mi padre era de la región de Coquimbo. Cuando yo era niño, hablaba de esa semana como si fuera una frontera en el calendario. Después de fiestas patrias, viene La Pampilla, y ahí el país se suelta el cinturón. Lo decía con risa, pero había algo en sus ojos, una especie de respeto por el desorden. Yo, en cambio, lo escuchaba desde la distancia, como quien oye historias de un circo que nunca visitó. Crecí con esa sensación de que había un Chile normal, y un Chile que aparecía solo cuando la música estaba demasiado alta. Entonces, cuando el productor me puso la fecha límite, la rivalidad y el tema sobre la mesa, sentí que no era solo un trabajo. Era una carrera hacia un lugar del que mi familia hablaba como si fuera un mito. Porque La Pampilla no nace de una postal, nace de un impulso. Chile celebra su independencia en septiembre, con banderas y empanadas, con cueca y asados, con esa mezcla de orgullo y cansancio que se siente en las fiestas grandes. Pero hay un detalle que siempre se omite cuando lo cuentan bonito. La independencia también deja una resaca emocional. Y Coquimbo es especial. Puerto, viento salado, cerros secos, barrios donde la vida se aprende golpeándose con la realidad. Cuando el país entero celebra, Coquimbo escucha el eco y dice, ¿y si lo alargamos? Como si el cuerpo se negara a volver a la rutina. Como si la gente necesitara un lugar donde el calendario no mandara. Ese lugar es un campo en las afueras, una pampilla, una loma amplia donde, por unos días, se instala una feria que no se comporta como feria. Se convierte en ciudad, una ciudad sin alcalde, sin reglas claras, con calles de tierra, con casas de lona,
Un mundo paralelo, donde el humo del carbón es el cielo bajo, donde la música no te pregunta si quieres escucharla, donde a veces el amor aparece en una fila para comprar anticuchos, y a veces también aparece lo peor. Porque lo idiota de la Pampilla no es solo el desorden, es la decisión consciente de vivirlo. La gente no va por un par de horas, va a quedarse, va a dormir en carpas, va a cocinar, a beber, a cantar, a competir, a vender, a gastar lo que no tiene. Va a convivir con desconocidos como si fueran familia. Va a formar su pequeño reino de plástico y estacas. Y al tercer día, cuando todo debería parecer absurdo, para ellos tiene sentido. Eso me parecía fascinante y repulsivo a la vez. Como ver a alguien abrazar una tormenta. Para colmo, Sebastián ya estaba jugando su carta. Esa misma mañana vi un adelanto suyo en redes. Imágenes perfectas, gente sonriendo, luces bonitas, una frase pegajosa. La Pampilla, donde Chile se encuentra a sí mismo. Me dieron ganas de romper el teléfono. Yo sabía leer esos trucos. Sebastián estaba haciendo el relato fácil, el relato que vende, el relato que convierte el caos en tradición y la grasa en folclore. Yo necesitaba otra cosa. Si iba a contar la Pampilla, tenía que encontrar el nervio. La razón por la que alguien decide vivir una semana en un campo, pegado a humo y ruido, solo para sentirse vivo. Así que armé mi mochila como quien prepara una infiltración, no un viaje. Grabadora, baterías, libreta, un abrigo que no combina con nada. Y una regla personal. Si quería un guión que se escuchara hasta el final, no podía mirarlos desde arriba. Tenía que ensuciarme un poco. Llegué a Coquimbo con el tiempo mordiéndome la nuca. 72 horas. El productor esperaba un texto. Sebastián esperaba aplastarme con un video más rápido y más bonito. ¿Y yo? Yo esperaba encontrar una historia que no se dejara domar. La primera noche, mientras caminaba entre los puestos, entendí otra cosa. Aquí no hay silencio. Nunca. Aunque apagues la música, queda el zumbido de la gente. Aunque te alejes, te persigue el eco de una carcajada. Es como si la Pampilla fuera un animal enorme que respira con miles de bocas. Y entonces pasó algo que no estaba en mi plan. Vi una carpa con un letrero improvisado, escrito a mano, torcido, casi agresivo. Se arrienda espacio, pregunte aquí. Dentro, un hombre mayor discutía con una pareja joven. No era un regateo normal, era una pelea por territorio, por un pedazo de tierra, por un cuadrado de campo donde plantar una vida temporal. El viejo gritó. Aquí el que llega primero manda. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Esa frase fue como una puerta abriéndose, porque siempre en la Pampilla es una palabra peligrosa. Suena a historia vieja, a origen. Suena a reglas no escritas. Suena a una costumbre que nació de algo más que ganas de carretear. Y en el tono del hombre había orgullo y amenaza. Me acerqué a escuchar mejor. La pareja joven se fue. El viejo me miró de arriba a abajo, como si oliera que yo era forastero. Me preguntó sin saludar. ¿Tú vienes por la fiesta o vienes a grabar? No supe cómo responder rápido. Y en esa pausa, él sonrió con una sonrisa que no era amable. Aquí todos vienen a sacar algo, dijo. Los que venden, plata. Los que bailan, olvido. Los que graban, fama. Se inclinó un poco, como si fuera a contarme un secreto, y agregó. Pero cuidado, periodista. A la Pampilla no le gusta que la miren como si fuera un chiste. Ese fue mi segundo giro. Yo había venido creyendo que podía contar esta historia como un observador sarcástico. Y de golpe entendí que la historia no se iba a dejar contar así. Había orgullo, había códigos, había gente que defendía ese campo como si fuera una patria dentro de la patria. Y justo cuando me estaba recomponiendo, vibró mi teléfono. Un mensaje del productor. Sebastián ya entregó un primer corte. Si para mañana no tengo algo fuerte de ti, cierro contigo. Mañana. No en unos días. No cuando puedas. Mañana. La Pampilla, el campo, el humo, la música, el viejo de la carpa, todo se apretó en mi pecho como un nudo. Yo estaba contra el tiempo y contra Sebastián. Y lo peor, todavía no tenía el corazón de la historia. Entonces vi pasar, entre la multitud, a una chica con una camiseta negra que decía Rivas Crew, el equipo de Sebastián. Ya estaban aquí. No era solo una competencia en internet, era una carrera en el mismo terreno, respirando el mismo humo. La chica llevaba una cámara grande, y en su hombro colgaba un pase de producción. Me miró un segundo, me reconoció, porque en este mundo todos se reconocen, y sonrió con esa sonrisa que se usa para decir,
Ya llegaste tarde. Yo apreté la grabadora, miré el campo, la ciudad de carpas, el fuego de las parrillas como ojos rojos en la noche. Y pensé, si de verdad esta fiesta es idiota, ¿por qué se siente como un lugar donde se decide algo importante? Ese fue el momento exacto en el que dejé de buscar un video y empecé a buscar una guerra. No de golpes, una guerra de relatos, una guerra de quién cuenta la verdad primero, una guerra contra el reloj y contra Sebastián, y, sin que yo lo supiera todavía, una guerra contra la parte de mí que quería juzgarlo todo desde lejos. Amanecí con la garganta áspera, como si me hubiera tragado el humo de todas las parrillas del valle. El sol de Coquimbo no te acaricia, te examina, y esa mañana me miraba como diciendo, ¿y tú qué vienes a buscar aquí, Mateo? ¿Una historia bonita o la verdad que mancha? Tenía una misión concreta, encontrar el origen real de la Pampilla. No el relato de postal, no el siempre ha sido así, que suena cómodo. Quería el primer chisporroteo, el primer día en que alguien dijo, paremos aquí, y el campo se convirtió en destino. Porque si encontraba esa raíz, podía hacer algo que Sebastián no iba a poder copiar con dron y música emotiva. El problema era que el origen no estaba en las luces, ni en el reggaetón, ni en los anticuchos. El origen estaba escondido, como una espina bajo la piel. Me fui temprano, antes de que el campo despertara del todo. Las carpas aún eran sombras, y los parlantes, por un milagro breve, estaban casi callados. En la salida, vi a un hombre barriendo en suelo de tierra, como si estuviera barriendo el mar. Le pregunté por un viejo que sabe historias. Se rió sin mirarme. «Aquí todos saben historias», dijo. «Lo que no todos saben es cuándo conviene contarlas». Esa frase me acompañó mientras bajaba hacia la ciudad. Primera parada. Una biblioteca pequeña, de esas que huelen a cartón y a sal. Me habían dicho que ahí, a veces, guardan recortes, programas antiguos, fotos amarillas con gente posando como si el pasado fuera un trofeo. La bibliotecaria, doña Mariela, pelo recogido, ojos filosos, me escuchó decir «la Pampilla» y ladeó la cabeza. «¿Vienes por la fiesta o vienes por la pelea?» Yo solté una risa nerviosa. Era la segunda persona en menos de 12 horas que me hacía la misma pregunta. Y eso ya no era coincidencia, era advertencia. «Vengo por el origen», dije, «por lo que nadie cuenta completo». Doña Mariela no respondió al tiro. Me miró las manos, la mochila, la grabadora, como si buscara el momento exacto en que yo iba a convertirme en un problema. Después, abrió un cajón, sacó una carpeta con bordes mordidos y la dejó sobre la mesa como si estuviera dejando un arma. «Esto no es el origen», dijo. «Esto es lo que la gente decidió recordar. El origen verdadero. Es otra cosa». Abrí la carpeta. Fotos en blanco y negro, ramadas de madera, banderas desgastadas, hombres con sombreros mirando a cámara como si estuvieran desafiando al futuro. Un par de páginas con letras torcidas. Listas de puestos, nombres de conjuntos, precios de bebidas. Todo correcto, todo inocente. Hasta que vi una hoja suelta, más vieja que el resto. No era un programa. Era un documento con tono oficial, como una orden. No decía fiesta, decía control. No decía alegría, decía incidentes. Leí en voz baja. Había palabras que cortaban. Riñas, armas blancas, desórdenes, prohibición. Y lo más raro, la palabra Pampilla aparecía como si fuera un lugar problemático, un punto de reunión que las autoridades miraban con desconfianza. Me quedé quieto, con esa sensación de estar tocando algo que aún quema. ¿Ves?, dijo doña Mariela, señalando la hoja con un dedo. Esto no empezó como festival, empezó como gente que no quiso volver a casa. Esa frase, simple, me golpeó más fuerte que cualquier dato. Gente que no quiso volver a casa. Ahí empezó a formarse el primer cuadro verdadero en mi cabeza. No una fiesta planificada, sino una fuga colectiva. Todavía no. Un país que celebraba su independencia y justo después se negaba a apagar la música. Porque apagar la música significaba volver a lo mismo de siempre. Trabajo duro, puerto, mina, cuentas, silencios. La historia que me contó doña Mariela no venía con una fecha exacta, venía con una imagen. Me habló de familias y grupos de amigos que, después de las celebraciones patrias, se quedaban un ratito más. Al principio, un picnic. Después, una fogata. Después, una ramada improvisada. Después, alguien vendiendo pan.
después alguien vendiendo vino, y entonces, sin que nadie lo decretara, se convirtió en costumbre. Las costumbres nacen así, dijo. No por decreto, por necesidad. Yo quería más, necesitaba el punto de quiebre, el día en que esa necesidad se volvió fenómeno. Le pregunté por un nombre, por una anécdota primera, por un «aquí ocurrió». Doña Mariela se rió, pero sin humor. ¿Quieres el primer escándalo?, me dijo. Ese sí lo recuerdo porque lo vi en más de un recorte. Se levantó, buscó otra carpeta, y la abrió como quien abre una caja con insectos. Hubo un año, empezó, en que la Pampilla se desbordó. No había organización. Llegaron más de los que el campo podía tragar. La gente se instaló en cualquier parte. Se robaron agua. Se pelearon por sombra. Los puestos se multiplicaron sin permiso. Y la noche. La noche fue una guerra chiquita. La escuché y mientras hablaba, yo veía el escenario. Antorchas improvisadas, botellas rotas brillando como dientes, música y gritos mezclándose, caballos nerviosos, gente corriendo con la cara sucia y el polvo pegándose al sudor como una segunda piel. Las autoridades quisieron cortarla, dijo, pero no pudieron, porque cuando intentas apagar una fogata grande con un vaso de agua, lo único que haces es levantar vapor. Ahí apareció el primer gran giro para mi guión. La Pampilla no nació como tradición bonita, nació como un pulso de desobediencia, un espacio donde la gente común hacía lo que no podía hacer el resto del año, tomar el control del tiempo, decidir que una semana podía ser otra vida. Y justo cuando estaba armando ese relato en mi cabeza, mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del productor, más frío. Hoy a las 20 del acero, necesito que me mandes algo que compita, una escena fuerte, un origen con gancho, o cierro, hoy a las 20 del acero. Miré el reloj, el día ya iba corriendo sin mí, y yo tenía que encontrar la pieza que faltaba, la chispa humana, el episodio que convertía a un montón de gente, quedándose un ratito, en una ciudad entera viviendo en un campo. Entonces, doña Mariela me dio un dato que no parecía importante, hasta que lo fue. Si quieres entender de verdad, dijo, deja los papeles, ve a hablar con los que arriendan terreno, con los que se pelean por los espacios, ellos guardan la memoria en el cuerpo. Me acordé del viejo de la carpa y su frase, el que llega primero manda. Territorio, reglas, fronteras invisibles. Salí de la biblioteca con el sol golpeándome la cara y una sensación de persecución rara, como si alguien hubiera notado que yo estaba rascando donde no debía. Volví hacia el campo, pero no entré por el acceso principal. Di una vuelta por los costados, donde el terreno se vuelve más seco y las huellas en la tierra parecen cicatrices. Ahí vi lo que casi nadie graba, los preparativos silenciosos. Hombres clavando estacas con una precisión militar, cuerdas tensas, lonas estiradas, gente marcando líneas en el suelo como si estuvieran dibujando un país nuevo. Y de vez en cuando, discusiones cortas, miradas largas, palabras dichas con dientes apretados. La Pampilla no es solo fiesta, es ocupación. Encontré al viejo otra vez. No me lo esperaba, pero estaba ahí, sentado en una silla plástica como un rey pobre, mirando su territorio. Me vio acercarme y no sonrió. ¿Volviste?, dijo. Eso es porque no encontraste tu historia en los papeles. Le conté lo que había leído. Control, incidentes, desórdenes. Él soltó un sonido entre risa y escupitajo. Claro, les asustaba, porque la Pampilla es lo único que no pudieron manejar desde el principio. Le pedí que me contara cómo empezó, no cómo lo recuerdan, sino cómo lo cuentan los antiguos cuando nadie está filmando. El viejo se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había arrepentido. Luego señaló el campo con la barbilla. «Mira bien», dijo. «¿Ves esos espacios? Esos pasillos de tierra. Esa idea de aquí va mi carpa, aquí tu puesto, allá la música, eso no nace de la nada. Eso se aprende a golpes». Me contó una historia que sonaba a leyenda, pero olía a verdad. Que hace mucho, después de las celebraciones patrias, la gente volvía desde la ciudad con comida y bebida. Algunos no tenían dónde ir, otros no querían volver a casas pequeñas y apretadas, otros simplemente querían seguir. Se juntaban en la loma porque era abierta, porque el viento se llevaba el olor, porque la tierra no le pertenecía a nadie, hasta que empezó a pertenecerle a todos. Al principio era un asado grande, dijo. Después fue un mercado. Porque donde hay hambre, aparece alguien vendiendo pan, y donde hay sed, aparece alguien vendiendo vino. Así se arma un mundo. Le pregunté por el primer conflicto, por la primera pelea que marcó el lugar.
El viejo me miró como si hubiera estado esperando esa pregunta. La primera pelea no fue por alcohol, dijo. Fue por una sombra. Y ahí vino el detalle brutal. Me habló de un año de calor insoportable, cuando un grupo instaló una ramada grande y otro quiso usarla sin permiso. No había policía, no había organización, no había reglamento, había orgullo. Hubo empujones, después palos, después cuchillos, y la sombra, ese pedazo de frescura, se volvió un botín. Yo tragué saliva. En mi cabeza, esa escena era cine puro. Gente sudando, polvo subiendo, ojos rojos, el sol como enemigo y la sombra como premio. Una guerra por nada y por todo. ¿Y después? Pregunté. Después, dijo. Se entendió algo, que si queríamos seguir viniendo, teníamos que inventar reglas. No escritas, pero reglas. Y se inventaron. Ahí apareció la raíz del «así ha sido siempre». No era una frase bonita, era una cicatriz que se convirtió en costumbre. Yo grababa, anotaba, pero sentía que todavía faltaba un giro más fuerte, algo que hiciera que el origen tuviera un destino inevitable. Y entonces, el viejo soltó una frase que me heló. La Pampilla creció de verdad el día que alguien murió. Y aún así la gente volvió al año siguiente. Me quedé quieto. ¿Murió quién?, pregunté. Él no respondió directo. Señaló hacia una zona más alejada del campo, donde la tierra se veía distinta, más compacta, como si escondiera algo. Hay historias que se cuentan con cuidado, dijo, porque si las cuentas mal, se te viene encima la gente, y la fiesta no te perdona. En ese momento escuché una risa atrás. Me giré y la vi. La chica de Rivas Crew, con la cámara colgando, observándonos como si estuviera viendo un partido. «Qué lindo, Mateo», dijo sin saludar. «El folclore en vivo. ¿Te están dando material exclusivo?» El viejo frunció la boca. A él no le gustó nada verla, y a mí me ardió el estómago. «¿Qué haces aquí?», le dije. Ella se encogió de hombros. «Lo mismo que tú, solo que yo no llegué tarde». Me mostró su teléfono un segundo, como quien muestra una bala antes de dispararla. En la pantalla, Sebastián, sonriente, grabando con una luz perfecta. Un texto. «Hoy revelamos el origen secreto de la Pampilla». Sentí un golpe de pánico. Si Sebastián ya tenía el origen secreto, yo estaba muerto. No laboralmente, narrativamente. Me quedaba menos de un día para armar un relato que lo superara. Y él ya estaba publicitando el mío antes de que yo lo escribiera. La chica se fue caminando despacio, dejándonos el veneno en el aire. El viejo me miró con una mezcla de pena y burla. «¿Ves?», dijo. «Aquí no gana el que sabe más, gana el que cuenta más rápido». Yo apreté los dientes. El reloj en mi cabeza empezó a hacer ruido. «Necesito esa historia», le dije. «La de la muerte, la que hizo que la Pampilla cambiara». El viejo suspiró como si yo le estuviera pidiendo que abriera una herida. «Ven», dijo finalmente. «Pero no grabes de frente. Aquí la gente no es tonta». Caminamos por senderos laterales, evitando los sectores más llenos. Pasamos junto a una familia instalando una cocina improvisada. Un niño corría con un palo, jugando a ser soldado. Me dio un escalofrío. Independencia, patria, juegos. Y nosotros yendo a buscar una muerte antigua. Llegamos a un punto donde el campo se abría y el viento soplaba más duro, como si quisiera borrar huellas. El viejo se detuvo. «Aquí», dijo, «hubo una noche que se salió de madre». Me describió un escenario que parecía sacado de un mito oscuro. Una fogata grande, alcohol barato, música de guitarras, hombres desafiándose, apuestas, orgullo. No era fiesta, era tensión disfrazada de risa. Y en algún momento, alguien empujó demasiado. Alguien respondió demasiado fuerte. Un filo brilló. Un cuerpo cayó. «¿Y por qué volvieron?», pregunté, casi en un susurro. El viejo me miró fijo. Porque volver era decir, no nos van a quitar esto. Volver era resistir, aunque fuera una locura. Ahí me di cuenta de algo que me dejó con la piel erizada. La Pampilla no era solo celebración, era una especie de juramento colectivo, un «seguimos aquí». Un lugar donde la gente le ganaba un pedazo de libertad al año, a punta de humo, barro, música y ferias. Pero ese descubrimiento venía con un costo. Si yo contaba el origen como una historia de muerte, conflicto y descontrol, podía encender la misma rabia que la originó. Podía ofender, podía poner a la gente en mi contra, y el viejo ya me lo había advertido.
La fiesta no te perdona si la miras como chiste. Necesitaba un giro que hiciera esa oscuridad escuchable, algo humano, algo que conectara con la razón por la que miles vuelven sin importar el barro. Y entonces el viejo soltó, casi sin querer, el detalle que me salvó. No fue solo una muerte, dijo. Fue que, al día siguiente, alguien levantó una ramada donde cayó. No para vender, para que la gente comiera junta, para que el campo no quedara manchado solo de pelea. La primera ramada de todos nació así. Yo sentí que la historia se acomodaba como piezas que encajan de golpe. La Pampilla se volvió tradición no porque fuera perfecta. Se volvió tradición porque aprendió a convertir su peor noche en un motivo para reunirse. Porque en vez de apagar el lugar, lo transformaron. Lo domesticaron sin quitarle la locura. Ese era mi origen, no una fecha, sino una transformación. De caos a ritual, de pelea a código, de fuga a ciudad. Me giré para agradecerle. Y ahí vino el twist más cruel del día. La grabadora, que yo llevaba colgando, estaba apagada. No se había quedado sin batería. Estaba apagada, como si alguien la hubiera tocado. Mi pecho se apretó. Revisé el botón, miré el bolsillo, revisé el cable. Nada. La parte más importante no estaba grabada. El viejo vio mi cara y no se sorprendió. «Te dije que no grabaras de frente», dijo. «Aquí siempre hay manos cerca». Me entró una rabia fría. No contra él, sino contra el lugar, contra el tiempo, contra Sebastián. Me quedaban horas, y el material crucial se me había escurrido como arena. «¿Quién?» empecé. «No importa quién», me cortó. «Importa qué vas a hacer ahora». Y ahí, con el viento golpeándonos, entendí que esta historia no dependía solo de audios perfectos. Dependía de cómo yo iba a contarla. Si la contaba como denuncia, me iban a cerrar las puertas. Si la contaba como glorificación, iba a mentir. Tenía que encontrar el filo justo, el origen como una pelea por el tiempo, por el espacio, por la libertad, con barro y humo incluidos. Volvimos caminando. A lo lejos, escuché un dron. Miré al cielo y lo vi, pequeño, zumbando, grabándolo todo con calma de máquina. Sebastián estaba capturando imágenes limpias. Yo, en cambio, tenía polvo en la lengua y una historia peligrosa en la cabeza. Eran las 6 y algo cuando mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación. Sebastián había publicado un teaser. No decía nada concreto, pero lo suficiente para robar expectativa. El origen secreto, la verdad que nadie te contó, lo que pasó antes de que fuera tradición. Me quedé mirando la pantalla con ganas de romperla, pero en vez de eso, hice lo único que podía. Empecé a escribir mentalmente mi propia versión. Una versión que no dependiera de datos, sino de imágenes, de una sombra por la que se pelea, de una ramada levantada sobre una noche oscura, de gente volviendo no porque sea inteligente, sino porque es su manera de decir, aquí mando yo, aunque sea una semana. Y entonces tomé una decisión que me daba miedo. Iba a buscar a quien levantó esa primera ramada de todos en el relato popular. No el nombre exacto, quizás, pero sí el tipo de persona, la chispa humana, el personaje que convierte un campo en ritual. Porque si lo encontraba, mi historia iba a tener algo que Sebastián no podía comprar con una toma aérea. Un corazón. Y el reloj seguía corriendo. A las 20, yo tenía que entregarle al productor una escena que mordiera, una escena que oliera a verdad, aunque fuera incómoda. El camino para encontrar a quién levantó la primera ramada de todos no estaba en un archivo ni en una placa conmemorativa. Estaba en la gente que todavía se ensucia las manos montando carpas, en los que no salen en los videos bonitos porque están ocupados sosteniendo el mundo con alambre. Volví al sector de las cocinas y los pasillos laterales, donde se oye el sonido más real de la Pampilla. Martillos, risas gastadas, cuchillos golpeando tablas, el crujido de una lona tensándose como piel. Pregunté por la ramada de todos, y varios me miraron como si hubiera dicho una contraseña vieja. «Eso lo cuentan los antiguos», me dijo una mujer con delantal manchado. «¿Tú eres de prensa?» No respondí de inmediato. Desde que la grabadora se apagó sola, mi confianza había quedado como una carpa mal amarrada. Cualquier viento la tumba. «Soy de historias», dije. «Necesito entender por qué esto sigue existiendo». La mujer soltó una risa que tenía humo en la garganta. «Porque aquí uno se olvida del resto del año, pues. Porque aquí, aunque sea una locura, uno se siente dueño de algo». Se llamaba Eliana, pero todos le decían la negra. Vendía empanadas gigantes y sopaipillas, como si estuviera alimentando a un ejército.
Y, lo más importante, sabía nombres. Nombres de gente que nadie recuerda en Internet, pero que aquí se pronuncian con respeto. Si buscas el origen con cara humana, me dijo, no lo vas a encontrar en los que salen bailando arriba de la mesa. Lo vas a encontrar en los que inventaron reglas para que esto no se muriera a sí mismo. Me señaló con la cabeza hacia un grupo de hombres que levantaba una estructura de madera. Uno de ellos era flaco, de manos grandes, la cara cortada por el sol como un mapa. Ese es Lucho el carpintero. Su familia arma ramadas aquí desde que su abuelo era joven. Si alguien conoce el porqué de las cosas, es él. Miré el reloj. Eran las 14:17. A las 20 Odonatarto yo tenía que entregar algo al productor. 6 horas para sacar una historia completa del barro, con Sebastián rondando como ave de rapiña. Me acerqué al flaco. ¿Lucho?, pregunté. No me miró al tiro. Siguió clavando, como si el clavo fuera más importante que yo. Depende, dijo. ¿Quién pregunta? Mateo. Estoy escribiendo un relato sobre la Pampilla, sobre cómo empezó de verdad, no el cuento bonito. Eso sí lo hizo detenerse. Alzó la vista por primera vez y me estudió como si yo fuera un tornillo falso. ¿Y pa' qué?, preguntó. ¿Pa' decir que somos unos curados y unos ordinarios? Ahí estaba el muro, el mismo que me había avisado el viejo del terreno. La Pampilla no soporta que la miren como chiste. Respiré hondo. Tenía ganas de decirle, sí, un poco, porque la parte fea existe, pero si decía eso, me quedaba sin historia. Y sin historia, Sebastián me comía vivo. No, dije. Quiero entender por qué la gente vuelve, incluso cuando esto es incómodo, caro, cansador y, a veces, peligroso. Quiero contar por qué, aún así, no lo sueltan. Lucho apretó la boca, como quien decide si te presta una herramienta o te pega con ella. Ya, dijo al fin. Pero no me grabes como noticiero. Si vas a grabar, graba de lado, como se conversa acá. Nos sentamos en unas tablas. A un costado, el olor a grasa vieja y cebolla frita te agarraba la nariz como una mano. Más allá, unos parlantes empezaban a probar sonido y el campo, poco a poco, volvía a despertar. Mira, empezó Lucho. La gente cree que esto nació por carrete nomás, pero el carrete es lo visible, lo de abajo es otra cosa. Me habló de su abuelo, don Ventura, un hombre que trabajó entre puerto y obra, que conocía el cansancio como se conoce un pariente. Septiembre era el mes donde el cuerpo decía basta. Cuando se celebraba la independencia, muchos se juntaban con lo opuesto, porque celebrar era también olvidarse por un rato de lo que faltaba. Mi abuelo decía que la Pampilla empezó como un después, contó. Como cuando terminas algo grande y te da pena que se acabe. Entonces te quedas un rato más, solo para estirar el momento. El después se volvió costumbre porque la gente encontró ahí una cosa muy simple y muy brutal. Espacio. En casas chicas, con patios chicos, con barrios apretados, el campo era un lujo. Y el lujo, cuando lo pruebas, se vuelve necesidad. Pero lo que me dejó helado no fue la poesía. Fue el modo en que Lucho describió los primeros años como un equilibrio violento. Antes, el problema no era la música, dijo, era el agua. Me señaló los camiones aljibe y los puestos que vendían bidones. ¿Ves eso? Ahora parece normal. Pero hubo tiempos en que la gente llegaba con lo que podía y si te quedabas sin agua, eras un cero. Se peleaban por una manguera, por un balde, por un chorrito. Ahí se inventaron las primeras reglas sin papel. Hoy por ti, mañana por mí. Porque si no, esto se mata. En mi cabeza apareció una imagen clarísima. Un campo lleno de carpas, el sol castigando, el polvo pegándose a la lengua y un balde de agua siendo más valioso que una billetera. ¿Y quién inventó esas reglas?, pregunté. Lucho se rascó la nuca. No fue una sola persona, fueron varias, pero siempre se repite un nombre, una mujer. La palabra mujer me abrió una puerta. Porque en los relatos típicos, la Pampilla parece hecha solo de hombres gritones, parrillas y competencia. Pero aquí, en la estructura real, yo estaba viendo otra cosa. Mujeres organizando, cocinando, administrando, sosteniendo. Le decía la Tere, dijo Lucho. Teresa Alfaro. Mi abuelo la nombraba como si fuera una santa y una jefa al mismo tiempo. Me explicó que Teresa no era famosa, no salía en fotos, no tenía marca. Era de esas personas que, cuando todo está a punto de romperse, aparecen con una solución, aunque sea fea. Según contaban, en un año especialmente duro, con conflictos por espacios y peleas repetidas, Teresa juntó a varios y dijo una frase que quedó rebotando. Si vamos a seguir viniendo, comemos juntos. No era romanticismo, era estrategia.
porque comer juntos bajaba la tensión, convertía a desconocidos en vecinos, ponía una mesa entre el orgullo y el golpe. ¿Y esa fue la ramada de todos?, pregunté. Lucho asintió. Dicen que sí, una ramada grande, hecha con lo que había, palos, lonas, clavos prestados, y a cualquiera que llegaba, le daban un plato por lo que pudiera aportar. Un trozo de pan, una cebolla, un poco de carne. Y si no tenías nada, igual comías, pero te quedabas a ayudar. Esa idea era tan simple que daba rabia no haberla visto antes. La fiesta sobrevivió porque alguien la volvió comunidad cuando estaba a punto de ser solo caos. Yo anotaba a toda velocidad. Sentía que ahí estaba el corazón que necesitaba. Pero todavía faltaba una cosa, la vida de esa mujer. ¿Quién era Teresa cuando no había fiesta? ¿Qué la hizo capaz de mandar en un campo lleno de orgullo? ¿Alguien vive todavía que la haya conocido?, pregunté. Lucho se quedó pensando y luego señaló hacia el costado. La nieta. Vive en el puerto, pero no le gusta la prensa, y menos le gusta la gente que viene a usar la historia. Me mordí el labio. Era exactamente lo que yo estaba haciendo. Usar la historia, aunque tuviera buenas intenciones. Pero el reloj no me dejaba espacio para la vergüenza. «Llévame», dije. Lucho no respondió al tiro. Se levantó, miró su estructura a medio armar. Miró el cielo como si estuviera calculando el viento. «Si te llevo», dijo, «y tú haces un show, me quemas a mí también, ¿entiendes?» «Entiendo», mentí un poco. «Voy a escuchar». En el camino hacia el puerto, el paisaje cambiaba como si hubieras cruzado un umbral. Del campo vibrando a la ciudad con su sal pegada en las paredes. Bajamos por calles donde el viento siempre parece estar empujando a algo invisible. El olor a mar te limpia un poco la grasa de la nariz, pero no del todo. Y en ese trayecto me di cuenta de otra cosa. La Pampilla no es un evento, es una extensión del lugar. Es Coquimbo gritando lo que el resto del año murmura. La nieta de Teresa se llamaba Patricia. Nos abrió la puerta con el gesto de alguien que ya sabe que va a decir que no. Tenía la mirada cansada, como si llevara años defendiendo su historia de curiosos. «No doy entrevistas», dijo, antes de que yo abriera la boca. Lucho se adelantó. «Pati, el cabro no viene a reírse, viene a entender». Ella me miró. «¿Y tú qué ganas entendiendo?» La pregunta fue un puñal limpio. ¿Qué ganaba? Un guión, un trabajo, ganarle a Sebastián, mantener mi lugar, pero también, algo más difícil de decir, una reconciliación con esa parte de mi familia que hablaba de la Pampilla, como si fuera un secreto vergonzoso y hermoso a la vez. «Gano una historia», admití, «pero quiero contarla sin tratar a la gente como caricatura. Quiero que el que la escuche sienta lo bueno y lo feo, porque todo está mezclado». Patricia se quedó en silencio. Detrás de ella, en la pared, vi una foto vieja, una mujer de rostro fuerte, en blanco y negro, parada junto a una ramada. No sonreía, miraba a la cámara como si estuviera vigilando el futuro. «Esa es ella», dijo Patricia, siguiéndome la mirada. «Y si vas a hablar de mi abuela, vas a hablar de su vida completa, no solo de la fiesta». Asentí, y por primera vez sentí que estaba ganando entrada a algo real. Patricia me contó que Teresa había trabajado desde niña, que no era líder porque le gustara mandar, sino porque le tocó, que había visto hambre, y cuando uno ve hambre, aprende que el orgullo es un lujo, que su marido había tenido temporadas en el mar y en el puerto, y que la casa se sostenía con manos que no podían darse el permiso de romperse. «¿Sabes por qué ella insistía tanto en la mesa común?», me preguntó Patricia. Negué con la cabeza. «Porque una vez», dijo, «en una de esas noches donde se descontrola todo, ella vio a un joven tirado, no muerto, pero casi. Y nadie lo ayudaba porque no era de su grupo, ¿entiendes? Esa idea de no es mío». Patricia apretó los dientes. Mi abuela lo levantó igual, lo arrastró sola, le limpió la cara, y después dijo, «Aquí no hay no es mío. Aquí, si nos quedamos, nos hacemos cargo». Ese era el tipo de frase que cambia un lugar. Y de golpe, la Pampilla dejó de ser una fiesta idiota en mi cabeza y se convirtió en una prueba. ¿Qué pasa con una comunidad cuando se le permite existir sin techo, sin paredes, sin autoridad clara? ¿Se destruye? ¿O inventa ética? Mientras Patricia hablaba, mi teléfono vibró. Lo miré sin querer. Una notificación. Sebastián había subido una historia con música épica, mostrando una abuela fundadora, sin nombrarla, con un plano de manos arrugadas amasando pan. Era un tiro directo. Estaba usando el mismo tipo de personaje. Sentí un frío en la espalda. «¿Qué pasa?», preguntó Patricia.
Tragué saliva y fui honesto a medias. Hay alguien más haciendo esto, y lo está haciendo rápido. Patricia soltó una risa amarga. Siempre, dijo. Siempre hay alguien que viene a llevarse un pedazo. Por eso mi abuela ponía reglas, porque si no, te saquean. Salimos de la casa con el corazón apretado. Yo tenía material humano, profundo, pero Sebastián estaba publicando primero, y el productor me esperaba a las 20 de la charto. De vuelta al campo, Lucho me dijo algo que me cambió el plan. No vas a ganar con primero, vas a ganar con mejor. Sebastián puede hacer bonito, tú haz lo verdadero. La frase sonó linda, pero no pagaba el alquiler de mi vida. Aún así, era mi única salida. Cuando llegamos, el atardecer ya estaba empezando a dorar el polvo. El campo volvía a llenarse como un pulmón inflándose. Y ahí ocurrió un tercer giro, el más personal. Vi una carpa con un apellido pintado en una lona, torcido por el viento. El mismo apellido de mi padre. Me quedé paralizado, como si el suelo me hubiera reconocido antes que yo a él. Me acerqué. Dentro, un hombre mayor cebaba mate con calma, mirando el caos como si fuera un paisaje de toda la vida. ¿Mateo?, dijo de pronto. Mi nombre sonó raro en su boca, como si lo hubiera guardado años. Soy Hugo, dijo. Amigo de tu papá. Él venía acá. Sentí una punzada en el pecho. Yo había crecido escuchando la Pampilla como mito, pero mi padre había estado aquí de verdad. Había sido parte de esto, y no me lo contó entero, o tal vez yo no quise escucharlo. Hugo me mostró una foto en su celular. Mi padre, joven, con la cara sucia de polvo, abrazando a un grupo frente a una ramada. Nadie se veía elegante. Todos se veían vivos. Tu viejo decía que acá se aprendía algo, dijo Hugo. Que aquí uno se daba cuenta de que el país no es un discurso. Es gente tratando de aguantar la vida juntos. Yo me quedé sin palabras, porque en esa frase estaba el final emocional que yo todavía no sabía que necesitaba. Y también estaba el peligro. Si yo contaba esto, ya no era periodismo distante, era una confesión. Y entonces, como si el campo disfrutara apretar más el conflicto, vi aparecer a Sebastián a lo lejos. No en pantalla, en persona, caminando con su equipo, con esa seguridad que tienen los que creen que el mundo está para ser usado. Se acercó sonriendo, como si fuéramos colegas. «Mateo», dijo, «qué casualidad, ¿viniste a buscar el origen? Te aviso, ya lo encontré». Me ardió la sangre, pero me obligué a respirar. «¿Y qué vas a decir?», pregunté. Sebastián levantó las cejas, disfrutando. «Que esto es identidad, que esto es Chile, que esto es orgullo. La gente ama eso. No quieren sombras, quieren luces». Yo lo miré fijo. «Pero las sombras existen», dije. «Y si no las cuentas, estás vendiendo». Sebastián se rió suave, como si yo fuera un niño idealista. «La verdad no paga vistas, Mateo. La emoción sí». Y ahí vino su golpe más bajo. «Tu productor ya vio mi corte. Me dijo que si tú no entregas hoy, se acabó». Lo dijo con tono casual, pero era una amenaza. Sentí el reloj clavándose otra vez. Eran las 18:03, menos de 2 horas. Sebastián se alejó dejándome el veneno. Y yo entendí que mi rival no estaba solo compitiendo por un video. Estaba intentando obligarme a traicionar la historia, hacerla fácil, hacerla vendible, hacerla limpia. Miré el campo. Miré a la gente armando, riendo, cocinando, peleando por espacio, compartiendo una manguera. Pensé en Teresa levantando a un desconocido. Pensé en mi padre con la cara sucia en una foto. Y sentí una decisión dura, casi física. Yo iba a contar la Pampilla como lo que es, aunque incómode. Pero lo iba a contar de una manera que atrapara, que doliera, que sedujera. No con moralina, con escena. Me senté en el suelo, saqué la libreta y empecé a escribir como si me estuvieran persiguiendo con fuego. No iba a abrir con «qué bonito». Iba a abrir con la acusación, con el asco, con el choque, y luego iba a llevarlos, de la mano, al punto donde entiendes por qué incluso lo idiota tiene una lógica humana. Donde entiendes que la fiesta no se celebra por inteligencia, se celebra por necesidad. A las 19:41 mandé un audio al productor. No era perfecto, pero era una escena. Una mujer que inventa una mesa común en medio del caos. Un campo que aprende reglas a golpes. Una libertad que cuesta humo y barro. A las 19:58 llegó su respuesta. Una sola línea. «Esto sí tiene dientes, sigue». Yo solté el aire como si hubiera estado bajo el agua. La Pampilla seguía rugiendo alrededor. Sebastián seguía grabando luz. Y yo,
Con el tiempo todavía apretándome el cuello, tenía por fin algo que él no podía copiar. El pulso de las personas que hicieron posible que este monstruo de feria no se devorara a sí mismo. La noche cayó con esa mezcla rara de feria y campamento militar. Luces colgando como luciérnagas cansadas, parlantes rugiendo desde distintos puntos, y el humo de las parrillas formando una nube baja que parecía techo. La pampilla, cuando se enciende de verdad, no empieza, te traga. Yo venía con el mensaje del productor todavía fresco en el pecho. Esto sí tiene dientes. Y con la sombra de Sebastián caminándome al lado, aunque no lo viera. En el bolsillo, mi teléfono vibraba cada tanto como un animal nervioso. Notificaciones, comentarios, el algoritmo oliendo sangre. La rivalidad ya no era un duelo creativo. Era una pelea por quién se quedaba con la atención de la gente antes de que la gente se aburriera y pasara al siguiente video. Y justo ahí, en el borde del ruido, Hugo, el amigo de mi padre, me puso una mano en el hombro. «Si vas a contar esto», dijo, «no lo cuentes desde el escenario, cuéntalo desde el suelo». El suelo en la Pampilla no es una metáfora, es literal. Tierra que se mete en los zapatos, que se pega al sudor, que se vuelve barro con una cerveza derramada y que al amanecer queda marcada por miles de huellas, como si una manada hubiera pasado por encima de la ciudad. Esa primera noche decidí caminar sin rumbo, con la libreta guardada, escuchando. Lo que más te sorprende no es la música ni la cantidad de puestos. Es la velocidad con la que la gente se convierte en población. Hay señoras que ya se saludan por apodo, aunque se conocieron hace 4 horas. Hay tipos que se ofrecen a levantar la carpa del vecino sin preguntar nada. Hay niños que corren en grupo, como si el campo fuera su patio desde siempre. Y también hay ojos que te miden, manos que esconden, discusiones que se calientan rápido. La Pampilla no te vende inocencia. Te vende humanidad sin filtro. Pasé por una fila larga frente a un puesto de parrilla. El fuego iluminaba caras rojas, brillantes. La grasa caía sobre las brasas y explotaba en chispas como si el asado fuera un animal. Un hombre, con una bandera chilena amarrada al cuello como capa, gritó: «Aquí se vive, po. Aquí se vive de verdad». Y otro, más atrás, le respondió: «Sí, y mañana lloráis con la caña». Risas, empujones, una botella que se cae, un «¡Cuidado!» tardío. El mismo caos que da asco, y al mismo tiempo te da ganas de quedarte mirando, porque tiene esa honestidad brutal de lo que no se puede producir. Entonces lo vi, el barrio de carpas. No eran 2 o 3 tiendas, era un mar. Carpas pequeñas pegadas una con otra, lonas azules amarradas con cuerda, toldos improvisados con palos, sillas plásticas como tronos y mesas de camping llenas de vasos que brillaban bajo la luz. Y ahí estaba la escena que yo necesitaba para explicar por qué esto dura casi una semana. Gente viviendo. Una mujer colgaba ropa como si estuviera en su patio. Un hombre afilaba un cuchillo de cocina como si estuviera en su casa. Un adolescente cuidaba un termo como si fuera un bebé. Y en medio, un olor permanente. Carbón, pan tostado, cebolla, algo dulce derramado, y ese perfume inconfundible de multitud que no se ha ido a dormir del todo. Me acerqué a un grupo que armaba una parrilla con bloques y rejilla. Uno de ellos me miró y, sin conocerme, me ofreció un pedazo de pan. ¿Solo?, preguntó. Más o menos, dije. Aquí nadie está solo si quiere comer, respondió, como si fuera un reglamento no escrito. Y ahí estaba el presente de Teresa, aunque nadie la nombrara. La mesa común convertida en cultura, la solidaridad como vacuna contra el golpe. Pero el presente también tiene dientes. Un poco más allá vi un letrero pequeño, casi escondido, con letras grandes. Niños perdidos. Al lado, una pareja discutía con una seguridad privada, la madre llorando y el padre con la mandíbula apretada, mirando a todas partes como si el campo fuera un océano y su hijo, una boya a punto de hundirse. Se me apretó el estómago. Porque esa es la otra cara de la fiesta idiota. Cuando la ciudad improvisada se vuelve demasiado grande para cuidar lo que importa. Un voluntario con chaleco reflectante levantó una linterna y gritó un nombre. La gente empezó a repetirlo, como eco. Un nombre rebotando entre puestos de cerveza y música, intentando ser más fuerte que el ruido. Y por un segundo, la Pampilla dejó de ser feria. Se volvió comunidad buscando. El niño apareció 10 minutos después, con la cara manchada de ketchup, feliz, como si nada. La madre lo abrazó con furia, de esas que duelen. La gente aplaudió, y yo anoté mentalmente esa escena porque decía más del lugar que cualquier concierto.
Aquí se puede perder lo más valioso. Y aún así, el campo entero, si quiere, se organiza para encontrarlo. Caminé hasta una zona donde se oían gritos distintos, no de pelea, sino de juego. Un círculo de gente mirando un concurso improvisado, palo encebado, ese poste resbaloso donde la gente sube como puede, patinando, cayéndose, volviendo a intentar. Las carcajadas eran crueles y cariñosas a la vez. Uno subía 2 metros, se resbalaba, y el público lo despedazaba con humor. «¡Bájate, campeón, que ahí no hay futuro! Si llegáis arriba te graduáis de pampillero». Lo idiota se volvía rito. La caída se volvía pertenencia. Y en ese punto entendí que la pampilla funciona como funcionan los lugares donde la gente se permite fracasar sin vergüenza. Todos se ríen porque todos se ven reflejados. Más tarde vi parejas bailando cueca en un espacio de tierra, sin escenario, solo con un parlante chico. Alguien levantó una bandera, alguien chifló, y la cueca, con su juego de persecución, se convirtió en una mini versión del país. Acercarse, alejarse, insistir, ganar por cansancio o por gracia. Esa noche yo podía haberme ido a dormir con material y listo, pero mi reloj no era de turista, era de condenado. Tenía que cerrar un relato completo antes de que Sebastián publicara su versión limpia y la gente creyera que ya había visto todo. Así que hice lo que me daba miedo. Me quedé hasta tarde en la zona donde la fiesta se vuelve más oscura. Ahí la música no es fondo, es arma. Los bajos golpean el pecho como si te empujaran desde adentro. Las filas para comprar alcohol se convierten en carreteras humanas. La gente camina con la mirada medio perdida, como si estuviera dentro de un sueño de luces y humo. Y en cada esquina hay microconflictos. Alguien que se te cruza, alguien que empuja, alguien que interpreta una mirada como desafío. Vi a 2 hombres agarrándose del cuello. Vi a una chica llorando afuera de un baño químico, tratando de respirar. Vi a un tipo ofreciendo algo en voz baja, con la mano escondida. Vi a una pareja discutiendo tan fuerte que parecía que se odiaban, y 10 minutos después estaban abrazados, como si el drama fuera parte del paquete. Lo anoté todo sin moralina, sin juicio fácil, porque si yo convertía esto en sermón, perdía. La pampilla no se cuenta para regañar. Se cuenta para mostrar el precio de la libertad cuando se compra con descontrol. Y entonces llegó el golpe del destino. El viento. Alrededor de las 3 de la mañana, una ráfaga más fuerte de lo normal empezó a sacudir lonas. Se oyó el sonido de plástico tensándose, de estacas soltándose. Una carpa se levantó como vela de barco y salió volando. Chocó con otra, y por un momento el campamento pareció un enjambre asustado. La música no paró, pero la gente sí cambió. Vi algo que me dejó helado, por lo bueno. Desconocidos corriendo a sostener carpas ajenas. Hombres que hace una hora se gritaban por una cerveza, ahora clavando estacas juntos. Mujeres agarrando lonas como si fueran redes. Niños despiertos, con los ojos abiertos, sosteniendo cuerdas con las 2 manos. ¡Afírmala! ¡Afírmala ahí! ¡Pasa el cordel! ¡Pasa el cordel! ¡Ojo con la parrilla, que se vuelca! Ese caos solidario era cine puro. Era el corazón de la fiesta latiendo en crisis. Porque ahí estaba el pacto. Puedes venir a hacer el idiota, sí, pero si el campo se cae, lo levantamos entre todos. Y en medio de ese viento vi a Sebastián. Su equipo, con sus luces caras, estaba en problemas. Una estructura de iluminación se tambaleaba. Un dron ya no podía volar. Una cámara cayó al suelo y alguien gritó desesperado. Sebastián miró alrededor con esa cara que nunca muestra en redes. Pánico. Y ahí vino el twist moral que yo no esperaba. Sebastián me vio, me reconoció. Y por primera vez, su sonrisa de anuncio desapareció. «Mateo», dijo acercándose, «necesito una mano. Si se cae esto, pierdo todo el rodaje». Yo lo miré. Podía dejarlo hundirse. Podía decir, «La emoción no paga vistas, ¿te acuerdas?», y seguir de largo. Podía vengarme con elegancia. Pero entonces, recordé a Teresa levantando a un desconocido. Recordé la frase de Patricia, «Aquí no hay, no es mío». Así que me acerqué, agarré una cuerda, y ayudé a sostener su estructura mientras el viento golpeaba. Sentí la mirada de su equipo, sorpresa, desconfianza. Sebastián apretó los dientes. «¿Por qué haces esto?», me gritó, casi encima del ruido. «Porque si se cae», respondí. «Mañana igual lo vas a contar, pero vas a contar una mentira». No sé si entendió, no sé si le importó, pero lo salvamos. Y en ese acto yo gané algo raro, autoridad, porque la gente alrededor lo vio, y en la pampilla, las cámaras no te dan respeto, te lo da el barro compartido. Cuando el viento bajó,
El campamento quedó lleno de lonas torcidas, carpas reforzadas y gente riéndose con esa risa de «sobrevivimos». La fiesta siguió, pero diferente. Más abrazos, menos empujones. Como si el campo hubiera recordado su propio código. Me fui a dormir al amanecer, con la ropa impregnada de humo y el cuerpo vibrando. Y el amanecer en la Pampilla es un espectáculo que pocos muestran porque no es lindo, es sincero. El suelo está lleno de vasos aplastados, papeles, restos de comida. Hay gente durmiendo sentado, abrazado a una mochila, con la cara pegada al brazo. Hay quienes caminan como zombies buscando agua. Hay risas bajitas. Hay discusiones de pareja en modo susurro. Y sobre todo, hay una escena que te pone incómodo porque parece un espejo. Adultos grandes como niños, derrotados por su propia libertad. Y aún así, a esa hora, cuando todo huele a final, empiezan de nuevo. Un hombre prende carbón, una señora calienta agua, un joven barre un pedazo de tierra como si la tierra pudiera volverse limpia. Los vendedores abren sus puestos, y la ciudad improvisada se reconstruye con una disciplina que contradice su fama. Ahí filmé, en mi cabeza, con palabras, lo que necesitaba para cerrar el relato. La vida cotidiana de una fiesta que se cree puro desorden, pero se sostiene como un organismo. Durante los días siguientes me dediqué a recorrer las tradiciones, como quien recorre órganos de un cuerpo vivo. Vi la feria interminable, donde se vende de todo, desde sombreros y banderas hasta juguetes baratos y artesanías que todavía huelen a mano. Vi los juegos de puntería, donde los gritos de «casi» se repiten como mantra. Vi concursos de comida que terminan en carcajadas y vergüenza. Vi familias que arman su casa con una lógica perfecta. Cocina aquí, dormir allá, sala en medio. Vi a gente que se reencuentra cada año en el mismo punto, como si ese pedazo de tierra fuera una dirección fija. Escuché historias pequeñas que son más fuertes que cualquier titular. Un hombre que viene cada año para brindar por un hermano que ya no está. Una mujer que vende empanadas para pagar los útiles escolares. Un grupo de amigos que se prometió no fallar nunca a la Semana del Campo, porque es lo único que los junta. También vi el lado duro. Discusiones por basura, peleas por espacio, borracheras que terminan mal, gente que gasta plata que no tiene en una noche que se evapora. Vi rostros con cansancio de trabajar todo el año para poder reventar una semana. Y entendí que esa es la paradoja que hace a la Pampilla tan adictiva. Te quita salud, plata y energía, pero te devuelve algo que en el resto del año escasea: pertenencia. En uno de esos días me topé con Patricia otra vez, de paso, ayudando en un puesto comunitario. Me miró y me preguntó sin ceremonia: ¿la vas a contar como circo o como casa? Me quedé callado un segundo, porque la respuesta no era una palabra, era un equilibrio. Como las dos, dije al fin, porque aquí se vive lo peor y lo mejor en el mismo metro cuadrado. Patricia asintió, como si eso fuera lo único aceptable. Y entonces llegó el último día, el cierre invisible. La fiesta no termina con un telón, termina con gente desarmando su propia ciudad. Y ese momento para mí fue el final emocional. Ver cómo lo que parecía permanente se deshace en horas. Carpas que se pliegan, lonas que se doblan, estacas que salen del suelo con un sonido seco, un campo que vuelve a ser campo, y gente cargando sus cosas con cara de resaca y nostalgia, como si se fueran de una vida prestada. Vi a un niño preguntar, ¿volvemos el otro año? Como quien pregunta si vuelve a casa. Vi a un padre decir sí, sin pensarlo. Vi a una mujer mirar atrás, hacia la loma ya medio vacía, como si estuviera despidiéndose de alguien. En la salida, Sebastián estaba apoyado en su camioneta. Tenía ojeras. Su equipo se veía agotado. Cuando me vio, levantó la mano. «Oye», dijo, «vi tu historia, la que mandaste. La gente la está compartiendo». No sonó feliz, sonó sorprendido. «No es bonita», agregó, «pero pega». Yo sonreí apenas, sin celebrar, porque yo sabía que el verdadero premio no era ganarle a él, era no traicionar el campo. «La Pampilla no es bonita», le dije. «Es real, por eso pega». Sebastián se quedó mirándome un segundo, y por primera vez no intentó ganarme con un chiste. Solo dijo, «Nos vemos el próximo septiembre». Y en esa frase entendí el último twist. Incluso mi rival, incluso el que quería vender luces, era parte del mismo fenómeno. La Pampilla, al final, no solo atrapa a los que acampan, atrapa a los que vienen a mirar y los obliga a tomar posición. Cuando me fui, el campo ya era más silencioso.
El humo se había ido, el viento barría los restos, y yo me llevé una idea que me parecía imposible al inicio, cuando la llamé fiesta idiota para provocar. Quizás lo idiota no es quedarse una semana en un potrero. Quizás lo idiota es vivir todo el año sin un lugar donde sentirse parte de algo. Y la Pampilla, con todo su asco, su ruido, su barro, sus excesos, sus peleas y sus abrazos. Ese es el lugar. No te pide que la admires, te desafía a entenderla. Y cuando por fin la entiendes, te das cuenta de por qué tantos vuelven. Porque ahí, por unos días, el tiempo deja de mandarte. Y tú mandas, aunque sea pagando el precio con humo en la garganta y tierra en los zapatos.